Hola, hola a todos mis preciosos suscriptores y a todos los que me están viendo por primera vez. Bienvenidos a mi canal, el lugar donde desentrañamos los misterios del corazón, analizamos las relaciones de las celebridades y, bueno, chismoseamos un poquito, pero con clase. Hoy tenemos un tema jugoso, un tema que ha estado en boca de todos y que finalmente vamos a desenmascarar. Si lo adivinaste por el título, vamos a hablar de Andy y la impactante verdad detrás de su no boda. Prepárense porque esto va a ser revelador. Pero antes de sumergirnos en este mar de drama y especulaciones, quiero pedirles un favor rapidito. Si son nuevos por aquí, no olviden suscribirse y activar la campanita para que no se pierdan ninguno de nuestros vídeos llenos de primicias, análisis y mucho, mucho más. Y para mis suscriptores de siempre, muchísimas gracias por su apoyo constante. Ustedes son lo máximo. Ahora sí, manos a la obra. La historia de Andy y su casi boda ha sido un culebrón en la vida real. Todos estábamos esperando ese anuncio oficial, esas fotos con el vestido blanco, la celebración digna de una princesa de la vida real. Pero en lugar de eso recibimos un silencio ensordecedor y finalmente, la confirmación de una ruptura que dejó a muchos con la boca abierta. ¿Qué pasó? ¿Por qué Andy no llegó al altar? Pues bien, después de investigar, de hablar con algunas fuentes cercanas y de analizar cada detalle, creo que tengo las respuestas que todos estábamos buscando. Para entender la situación, tenemos que retroceder un poco y analizar la relación desde sus inicios. Andy, una mujer hermosa, talentosa y con una carrera en ascenso meteórico, se enamoró de, bueno, no voy a mencionar nombres por respeto a su privacidad, pero digamos que él era un hombre con una posición social importante, un empresario exitoso y, aparentemente, el hombre perfecto. Su romance fue como un cuento de hadas moderno, viajes lujosos, cenas románticas, regalos extravagantes y declaraciones de amor públicas que nos hacían suspirar a todos. Parecía que habían encontrado a su media naranja, su alma gemela, bueno, ya saben. Pero como suele suceder en la vida real, los cuentos de hadas a veces tienen giros inesperados. Y aquí es donde la historia se pone interesante. La primera señal de alarma, la primera grieta en esa fachada de perfección, fue la presión mediática. Andy, como figura pública, estaba constantemente bajo el escrutinio de los paparazzi, las revistas del corazón y, por supuesto, las redes sociales. Cada paso que daba, cada comentario que hacía, era analizado al milímetro. Y esto inevitablemente afectó su relación. Él, que no estaba acostumbrado a tanta atención, comenzó a sentirse abrumado. No le gustaba que su vida privada se expusiera de esa manera, que cada uno de sus movimientos fuera documentado y juzgado. Empezó a pedirle a Andy que se mantuvieran más discretos, que evitaran las apariciones públicas y que no compartieran tantos detalles de su relación en las redes sociales. Andy, por su parte, entendía su punto de vista, pero también sabía que era imposible escapar por completo del ojo público. Su trabajo la obligaba a asistir a eventos, a dar entrevistas y a interactuar con sus fans. Era parte de su vida, y no podía renunciar a ello. Esta diferencia de opiniones fue generando tensiones entre ellos. Él se sentía incomprendido y ella se sentía presionada a elegir entre su carrera y su relación. Y ahí, mis amigos, es donde empezó a tambalearse todo. Pero la presión mediática no fue el único factor que contribuyó a la ruptura. También hubo otros elementos en juego, elementos más profundos y personales que no se hicieron públicos hasta ahora. Uno de ellos, y quizás el más importante, fue la incompatibilidad de sus estilos de vida. Andy, una mujer independiente, ambiciosa y con una agenda apretada, siempre priorizó su carrera. Estaba enfocada en crecer profesionalmente, en alcanzar sus metas y en demostrar su talento al mundo. Él, por otro lado, tenía una visión más tradicional de la vida. Quería una esposa que se dedicara a él y a su familia, que estuviera presente en casa y que lo apoyara en sus proyectos. Estas expectativas diferentes, aunque no se manifestaron abiertamente al principio, fueron creando un abismo entre ellos. Él quería que ella redujera su ritmo de trabajo, que pasara más tiempo con él y que se preparara para formar una familia. Ella, por su parte, no estaba dispuesta a renunciar a sus sueños ni a sacrificar su independencia. Sentía que él no entendía su ambición y que la estaba frenando en su camino. Además, también surgieron problemas de comunicación. Con el tiempo se les hizo cada vez más difícil hablar abiertamente sobre sus sentimientos, sus inquietudes y sus necesidades. Él se mostraba distante y reservado, mientras que ella se sentía frustrada e incomprendida. Las discusiones se volvieron frecuentes y la tensión en el ambiente era palpable. Empezaron a evitarse, a pasar menos tiempo juntos y a buscar refugio en sus respectivos mundos. Y como si todo esto no fuera suficiente, también apareció un tercer factor que complicó aún más la situación: los celos. Él, al ver el éxito de Andy y la admiración que despertaba en otros hombres, comenzó a sentirse inseguro y posesivo.
Empezó a controlarla, a cuestionar sus amistades y a desconfiar de sus intenciones. Ande obviamente se sintió asfixiada y ultrajada por su comportamiento. No entendía por qué él no confiaba en ella y sentía que la estaba tratando como a una posesión. Los celos, como saben, son un veneno que puede destruir cualquier relación. Y en este caso, no fueron la excepción. Minaron la confianza entre Ande y su pareja, generaron resentimiento y aumentaron la distancia emocional entre ellos. La situación se volvió insostenible y la ruptura era inevitable. ¿Pero por qué no llegaron al altar? ¿Por qué no se casaron después de todo el revuelo mediático y las expectativas generadas? Aquí es donde entra en juego la verdad impactante que prometí revelarles. La verdad es que aunque ambos estaban enamorados al principio, con el tiempo se dieron cuenta de que no eran compatibles a largo plazo. Sus diferencias eran demasiado grandes, sus expectativas demasiado dispares y sus estilos de vida demasiado opuestos. Intentaron superar sus problemas, buscaron ayuda profesional e incluso llegaron a considerar la posibilidad de comprometerse, pero al final se dieron cuenta de que no estaban destinados a estar juntos. La decisión de no casarse fue difícil y dolorosa para ambos. Implicó reconocer que su relación no tenía futuro y que lo mejor era seguir caminos separados. Pero al mismo tiempo fue una decisión valiente y madura. Demostró que ambos eran capaces de anteponer su felicidad y su bienestar a las presiones sociales y a las expectativas de los demás. Ande, en particular, merece un reconocimiento por su valentía. A pesar de la presión de su familia, de sus amigos y de sus fans, ella se mantuvo firme en su decisión y no se dejó llevar por el que dirán. Eligió su propia felicidad y su propio camino, sin importar las consecuencias. Y eso, mis amigos, es algo que admiro profundamente. Ahora bien, sé que muchos de ustedes estarán pensando que esta historia es triste y decepcionante. Que esperaban un final feliz, una boda de ensueño y una vida llena de amor y felicidad para Ande. Pero la verdad es que la vida no siempre es como la pintan en las películas. A veces las cosas no funcionan como esperamos y tenemos que aceptar que no todas las relaciones están destinadas a durar para siempre. Lo importante es aprender de nuestras experiencias, crecer como personas y seguir adelante con la cabeza en alto. Y eso es precisamente lo que Ande está haciendo. Después de la ruptura, ella se ha enfocado en su carrera, en sus proyectos personales y en su propio bienestar. Se ha rodeado de amigos y familiares que la aman y la apoyan, y está decidida a seguir persiguiendo sus sueños. Así que en lugar de lamentarnos por lo que no fue, celebremos la fortaleza de Ande y su capacidad para superar los obstáculos. Celebremos su valentía para elegir su propio camino y su determinación para seguir adelante. Y recordemos que al final, lo más importante es ser fieles a nosotros mismos y buscar nuestra propia felicidad. Y hablando de felicidad, quiero aprovechar este momento para desearle a Ande todo lo mejor en el futuro. Que encuentre el amor verdadero, que alcance sus metas profesionales y que siga inspirando a millones de personas con su talento y su carisma. Te queremos, Ande. En resumen, la verdad impactante de por qué Ande no llegó al altar es una combinación de factores: presión mediática, incompatibilidad de estilos de vida, problemas de comunicación y celos. Todos estos elementos contribuyeron a la ruptura de su relación y la llevaron a tomar la difícil decisión de no casarse. Pero al final, Ande eligió su propia felicidad y su propio camino, demostrando su valentía y su fortaleza. Ahora, antes de despedirme, quiero agradecerles a todos por haber visto este vídeo. Espero que les haya gustado y que hayan encontrado las respuestas que estaban buscando. Si les gustó el vídeo, no olviden darle like, compartirlo con sus amigos y dejar un comentario abajo con sus opiniones sobre el tema. Me encantaría saber qué piensan ustedes sobre la historia de Ande y su no boda. Y por último, pero no menos importante, quiero recordarles que se suscriban a mi canal y activen la campanita para que no se pierdan ninguno de nuestros vídeos llenos de primicias, análisis y mucho, mucho más. Tenemos un montón de contenido interesante preparado para ustedes. Así que ya lo saben, denle like, compartan, comenten, suscríbanse y sobre todo, sean felices. Nos vemos en el próximo vídeo. Adiós. Asterisco, asterisco, asterisco. Pero esperen, que aún hay más. Porque la historia de Ande no termina aquí. Si bien ya hemos desentrañado las razones principales de su ruptura, hay muchos detalles, matices y rumores que aún merecen ser explorados. Abran bien los ojos y afinen sus oídos, porque la trama se complica aún más. Volvamos a la figura del empresario exitoso. Digamos que su nombre empieza con C y termina con An. Guiño, guiño. Can, como lo llamaremos a partir de ahora, no era precisamente un desconocido en los círculos sociales de Ande. De hecho, se conocían desde hacía años, gracias a amigos en común y eventos benéficos a los que ambos asistían. La chispa, sin embargo, no saltó hasta un viaje fortuito a las Islas Maldivas, donde coincidieron de manera conveniente.
Ahí, bajo el sol tropical y rodeados de aguas cristalinas, el romance floreció. Kan, con su encanto sofisticado y su aparente devoción por Ande, la conquistó rápidamente. Le prometió el mundo, le ofreció una vida de lujo y le aseguró que la apoyaría incondicionalmente en su carrera. Ande, embelesada por la atención y el romanticismo, cayó rendida a sus pies. Los primeros meses de su relación fueron idílicos. Viajes a destinos exóticos, regalos costosos y apariciones públicas deslumbrantes llenaron las páginas de las revistas del corazón. Ande se mostraba radiante, enamorada y más exitosa que nunca. Parecía que había encontrado al hombre de sus sueños, el compañero perfecto para compartir su vida y construir un futuro juntos. Pero como decía mi abuela, no todo lo que brilla es oro. Detrás de esa fachada de perfección, empezaron a surgir las primeras fisuras. Kan, a medida que la relación avanzaba, comenzó a mostrar un lado más posesivo y controlador. No le gustaba que Ande pasara tanto tiempo en el set de filmación, ni que viajara sola para promocionar sus proyectos. Quería tenerla cerca, disponible para él y para sus compromisos sociales. Ande, por supuesto, no estaba dispuesta a renunciar a su independencia ni a su carrera. Había trabajado duro para llegar donde estaba y no iba a permitir que nadie la frenara. Intentó razonar con Kan, explicarle la importancia de su trabajo y la necesidad de tener su propio espacio. Pero él se mostraba inflexible, argumentando que lo hacía por su bien, que solo quería protegerla de los peligros y las tentaciones del mundo del espectáculo. La situación se volvió cada vez más tensa. Las discusiones eran frecuentes y las reconciliaciones, cada vez más difíciles. Kan, en un intento por controlar a Ande, empezó a criticar su forma de vestir, sus amistades y hasta sus decisiones profesionales. Le decía que debía ser más discreta, más femenina y más sumisa, que debía comportarse como una mujer de su casa. Ande, harta de las críticas y la manipulación, empezó a alejarse de Kan. Buscaba refugio en sus amigas, en su familia y en su trabajo. Pasaba cada vez más tiempo fuera de casa, evitando las confrontaciones y las exigencias de su pareja. Kan, al darse cuenta de que estaba perdiendo el control, recurrió a tácticas más agresivas. La llamaba constantemente, la seguía a sus eventos y la acusaba de ser infiel. Los celos de Kan, alimentados por su inseguridad y su necesidad de control, se convirtieron en un verdadero tormento para Ande. No podía salir con sus amigas sin que él la interrogara, no podía aceptar un nuevo proyecto sin que él lo aprobara, no podía ni siquiera respirar sin que él la vigilara. Se sentía atrapada, asfixiada y profundamente infeliz. Pero la cosa no quedó ahí. Porque además de los celos y el control, también surgieron problemas económicos. Kan, a pesar de su aparente éxito empresarial, estaba atravesando una crisis financiera. Sus negocios no iban bien, sus inversiones habían fracasado y sus deudas se acumulaban. En un intento desesperado por salvar su imperio, recurrió a Ande en busca de ayuda. Le pidió que invirtiera en sus empresas, que le prestara dinero para pagar sus deudas y que le ayudara a conseguir nuevos inversores. Ande, confiada en su amor y en su buena fe, accedió a ayudarlo. Le prestó una suma considerable de dinero y le presentó a algunos de sus contactos más influyentes. Pero para su desgracia, Kan no supo aprovechar la oportunidad. En lugar de utilizar el dinero para reflotar sus empresas, lo derrochó en gastos innecesarios y en inversiones arriesgadas. Y en lugar de cultivar las relaciones que Ande le había presentado, las descuidó y las dilapidó con su comportamiento arrogante y prepotente. La situación económica de Kan empeoró aún más, y con ella, su relación con Ande. La gota que derramó el vaso fue cuando Ande descubrió que Kan le había estado mintiendo sobre sus negocios. Había ocultado información importante, había falsificado documentos y había desviado fondos para su propio beneficio. Ande se sintió traicionada, utilizada y profundamente decepcionada. Se dio cuenta de que Kan no era el hombre que ella creía, que no era honesto, ni sincero, ni confiable. Fue entonces cuando Ande tomó la decisión de romper con Kan. No podía seguir viviendo en una relación basada en la mentira, el control y la manipulación. Necesitaba liberarse de ese infierno y recuperar su propia vida. La ruptura, por supuesto, no fue fácil. Kan se negó a aceptarla y trató de persuadirla para que le diera otra oportunidad. Le prometió que cambiaría, que sería un hombre mejor y que la haría feliz. Pero Ande no se dejó engañar. Sabía que Kan no era capaz de cambiar, que sus promesas eran vacías y que su amor no era verdadero. Se mantuvo firme en su decisión y le pidió que la dejara en paz. Kan, despechado y furioso, amenazó con vengarse y con revelar secretos comprometedores sobre Ande. Ande, a pesar del miedo y la incertidumbre, no se dejó intimidar. Sabía que no había hecho nada malo y que no tenía nada que ocultar. Decidió enfrentarse a Kan y denunciarlo ante las autoridades si era necesario. Finalmente, después de semanas de tensión y amenazas, Kan se rindió y aceptó la ruptura.
Ande, aliviada y liberada, pudo empezar a reconstruir su vida. Se refugió en su trabajo, en sus amigos y en su familia. Se dedicó a sus proyectos personales y se propuso alcanzar nuevas metas profesionales. Aprendió de sus errores y se prometió no volver a caer en las mismas trampas. Y ahora, mis queridos suscriptores, es cuando la historia da un giro aún más inesperado. Porque a pesar de todo el dolor y el sufrimiento, Ande no se arrepiente de haber conocido a Kan. Reconoce que la relación fue un error, pero también admite que le enseñó valiosas lecciones sobre el amor, la confianza y la autoestima. Aprendió a no idealizar a las personas, a no dejarse llevar por las apariencias y a no sacrificar su propia felicidad por complacer a los demás. Aprendió a valorarse a sí misma, a defender sus derechos y a no tolerar el maltrato ni la manipulación. Aprendió a ser más fuerte, más independiente y más sabia. Y ahora Ande está lista para empezar un nuevo capítulo en su vida. Está abierta al amor, pero no está desesperada por encontrarlo. Sabe que el amor verdadero llegará cuando menos lo espere y que será una relación basada en el respeto, la confianza y el apoyo mutuo. Mientras tanto, Ande se dedica a su trabajo, a sus pasiones y a sus sueños. Sigue cosechando éxitos en su carrera, sigue inspirando a millones de personas con su talento y su carisma y sigue siendo una mujer hermosa, inteligente y valiente. Y esa, mis amigos, es la verdadera historia de Ande y su no boda. Una historia llena de drama, romance, decepción y superación. Una historia que nos enseña que el amor no siempre es fácil, que las relaciones pueden ser complicadas y que